Soy Carlos Borges de la Escuela de Cocina Cookstorming. El día de hoy vamos a hablar acerca de los sifones. Los sifones son esos recipientes o esos artefactos o aparatos, como lo queramos llamar, que están hoy en día muy de moda, ¿no? Se pusieron muy de moda porque en la cocina de Ferran Adrià, hace ya unos cuantos años, él mismo los diseñó para la elaboración de diferentes tipos de textura. Bueno, en este caso hablaríamos de las espumas específicamente, ¿no? Entonces, los diseñó basándose fundamentalmente en los sifones antiguos que habían para gasificar las bebidas, ¿no? Entonces, en principio siguen siendo o estando compuestos por las mismas piezas, pero modificadas, ¿no? Para la presión y demás, ¿no? Entonces, dentro del mercado o en el mercado vamos a encontrar varios tipos de sifones. Nosotros vamos a tratar de escogerlos o de escoger cuál sifón nos sirve o cuál sifón nos conviene en función de la utilidad que le vayamos a dar, ¿no? Entonces tenemos sifones hechos en todo su cuerpo, todo el recipiente hecho con aluminio, ¿vale? Son recipientes un poco menos resistentes, a diferencia, digamos, de estos que están hechos con acero inoxidable, ¿no? Entonces el material, por ende, pues nos va a dar diferentes precios, ¿no? Entonces tanto en el recipiente como en los cabezales, que ahorita lo vamos a ver, el material de fabricación va a marcar bastante lo que sería el precio del sifón, ¿no? Y también la durabilidad del sifón. Entonces tendríamos los de acero inoxidable y los de aluminio. Los de aluminio son mucho más económicos y si vamos a darles un uso muy, digamos, más aficionado, más, digamos, a nivel casero, nos vienen muy bien, ¿vale? ¿Por qué? Porque las prestaciones con relación al precio son buenas. Entonces, pero si por el contrario lo queremos usar ¿para qué? Para cocina profesional, para tiradas grandes de platos, nos va a convenir muchísimo más los de acero inoxidable, porque pues son más rústicos, el material es mucho más duradero y mucho más higiénico en el sentido digamos, de los cabezales, ¿no? Aquí tenemos dos tamaños que normalmente se encuentran en el mercado. Tenemos el de medio litro y el de litro, y en este caso uno de litro y medio. Tendríamos tres tamaños, perdón. El de litro y medio litro. Entonces va a depender digamos, de la cantidad de platos que queramos sacar de un sifón, ¿no? Hay otros sifones también que cuentan, que normalmente son de acero inoxidable, y vienen para mantener lo que tengamos dentro a una temperatura. Vienen en forma de termos. Entonces son recipientes como un termo, tal cual, con un espacio vacío, ¿vale? Dentro, o sea, con una doble cámara. Y lo que nos va a permitir es tener o mantener, digamos, las salsas o las bases de espuma calientes, una vez las hayamos agregado calientes o en el frigorífico a mantenerlas frías, ¿no? Para que duren un poco más de tiempo. Esos son más recomendables en el caso de eventos o cosas así que tendremos que desplazarnos con el sifón, ¿no? Para evitar que se caliente o que se enfríe, ¿no? Después después del frasco del recipiente como tal, tendríamos los cabezales. Entonces los cabezales igualmente, casi siempre los que vienen de aluminio, suelen traer el cabezal de plástico, un plástico bastante resistente, y lo tenemos de esta forma, ¿no? Ahora también he visto que se comercializan recipientes de aluminio y el cabezal también entero de aluminio. Entonces, pues yo la verdad preferiría eso, ¿no? ¿Por qué? Porque ese cabezal de plástico tiene una vida útil mucho más corta. También nos daríamos cuenta aquí que en la parte de adentro hay unos que se les puede quitar todas las juntas. Si le podemos quitar todas las juntas, lo podemos limpiar mucho mejor, ¿no? Si de pronto son más económicos, tienen algunas juntas incorporadas y no las podemos, digamos, no les podemos hacer una limpieza correcta. Entonces, en el cabezal, este es de acero inoxidable y este sería el cabezal del recipiente de aluminio, ¿no? Entonces, los que son completamente metálicos, pues nos van a ofrecer una mayor durabilidad principalmente, ¿no? Entonces son mucho más rústicos y nos van a durar muchísimo más. Para trabajos prolongados o para trabajos profesionales, pues nos vienen muy bien. Las partes del cabezal son sencillamente la rosca, donde vamos a meter el cargador con la pipeta de gas, que tiene una agujita, ¿vale? Tiene una agujita que perfora la pipeta y permite que el gas se inyecte dentro de la botella, sería esta, ¿no? Y después tenemos la válvula de salida, que se acciona por esta palanquita que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, sencillamente tira un émbolo hacia abajo y sale el gas produciendo la espuma, ¿no? En este caso sería la metálica. Después tendríamos diferentes puntas, ¿vale? O boquillas. Esas puntas o boquillas lo que nos van a permitir es darle un labrado a la espuma, fundamentalmente. Un poco más de volumen o marcarle unos rizos y demás, ¿no? Entonces serían las boquillas. Después tendríamos otra parte importante que serían los cargadores. El cargador es
donde vamos a meter la pipeta, ¿vale? Y la vamos a atornillar, digámoslo así, contra el cabezal. ¿Para qué? Para que se rompa la pipeta y inyecte el gas en la botella, ¿no? Después, todos vienen casi siempre con un pequeño set de limpieza, que son estas escobillas, que nos van a permitir lavar muy bien lo que son las boquillas, lo que es el cabezal, limpiarlo bien a fondo, ¿no? Pues eso es importantísimo, ¿no? Siempre les digo, para almacenarlos, los limpiamos bien, ¿vale? Los lavamos, los dejamos escurrir y nunca los almacenamos cerrados, o sea, junto con el cabezal, los almacenamos por separado, para evitar que se concentre humedad aquí y coja malos olores, ¿no? Después tendríamos las cargas de gas, ¿no? Entonces vamos a tener dos tipos de cargas de gas fundamentalmente, que son las de gas carbónico, que son las de toda la vida, las de los sifones para gasificar bebidas, que son esas carguitas, normalmente vienen de color dorado, ¿vale? De un color oro, digámoslo así, plateado cobrizo, y esas cargas son de dióxido de carbono. Eso nos sirven para gasificar bebidas, ¿vale? Para obtener gaseosas, digámoslo así. Y después tendríamos las cargas que nos interesan para hacer espumas, que son las cargas de óxido nitroso, ¿vale? De NO2. ¿Vale? Entonces estas cargas, siempre que las compremos, pues nos vamos a fijar, normalmente son plateadas. Nos vamos a fijar aquí en la tabla, en las indicaciones, que sean de óxido nitroso, ¿no? Que sean de NO2 o de, NO2. Y después tendríamos las de dióxido de carbono. Entonces las que nos interesan para espumas son estas, las de nitrógeno. Vale, una vez ya tenemos claro más o menos lo que son las partes del sifón, pues vamos a hacer una espuma para que vean cómo se carga, cómo se utiliza. Antes de empezar, vamos a solucionar un par de preguntas, ¿no? Pues, ¿cuáles son los fallos que comete la gente cuando quiere hacer una espuma, ¿no? Entonces, uno muy importante es la cantidad de base que vamos a utilizar para la espuma, ¿no? Siempre en esas botellas, en los recipientes, nos va a marcar un máximo. Entonces podemos utilizar por debajo de ese máximo lo que nosotros querramos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Si lo utilizamos muy por debajo del máximo, tendremos seguramente que cargarlo con un poco más de carga, una carga más seguramente de gas, ¿no? Si utilizamos al máximo, normalmente con 2 cargas debe salir la espuma. Otra cosa importante es la consistencia de la base de nuestra espuma. Entonces aquí hay varios factores importantes, y es cuál. Si tenemos una base muy líquida, ¿vale? Y con poca grasa o con ninguna grasa y además muy líquida, pues la espuma no nos va a salir. ¿Por qué? El dióxido de nitrógeno, el óxido nitroso, perdón, se disuelve muy bien en materia grasa. Entonces por eso es casi muy importante que lo que vayamos a utilizar o tenga grasa o tenga un agente espesante o que le dé cuerpo a esa sustancia, ¿no? Entonces en el caso de un agente espesante o gelificante, puede ser gelatina de origen natural, hojas de gelatina, agar-agar, gelificantes vegetales, o puede ser xantana o féculas y demás, ¿no? Algo que le dé cuerpo. Ese cuerpo va a ser importante porque si la sustancia o la base que tenemos aquí tiene el suficiente cuerpo, se va a mantener la espuma mucho más tiempo, ¿no? Y si no tiene ninguna de estas cosas, es importante que tuviese una base de grasa. ¿Vale? Por ejemplo, nata, mantequilla, aceite, algo de grasa. ¿Por qué? Como les explicaba, ese óxido nitroso se disuelve muy bien en la grasa y al disolverse bien, cuando lo liberamos, cuando accionamos la palanquita, forma la espuma de una mejor manera, digámoslo así, y se mantiene también bastante. Otra cosa importante es que una vez ya tengamos la base de nuestra espuma, hay que colarla muy bien, eso es importante, a través de un colador muy fino. ¿Por qué? Porque la ranura o el orificio o el émbolo por donde sale el gas disparado, cuando accionamos la palanquita, es muy fino, ¿vale? Es un espacio muy pequeño alrededor del émbolo. Entonces si nuestra base tiene alguna sustancia, alguna partícula gruesa, puede atascar la salida de nuestra espuma, ¿no? Y pues la liaríamos muy bien ahí, ¿no? Entonces, es importante colarlo, que tenga consistencia, si no tiene consistencia que tenga algo de grasa, ¿vale? Y otra cosa importante, llenarlo también, siempre por debajo del máximo. Eso es importante. Si lo llenamos por encima, pues no podríamos agregarle más de una carga y no saldría la espuma. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer aquí de muestra una espuma de espinaca con queso de cabra. Entonces lo que hemos hecho es una base de nata con queso de cabra fundido, blanqueamos las espinacas y después las trituramos junto con la nata y el queso de cabra. Lo emulsionamos muy bien,
condimentamos y después le agregamos un par de hojitas de gelatina, ¿vale? No hace falta tanto porque teníamos el queso y la nata, solamente le he agregado la gelatina para que tenga un poco más de cuerpo, porque la vamos a hacer fría, ¿no? Si la quisiésemos hacer caliente, pues utilizaríamos otros gelificantes o otros compuestos que nos ayudasen a mantener la consistencia de la espuma en caliente, ¿no? Entonces vamos a rellenar el sifón. Esa base ya está perfectamente colada. Entonces no tenemos ningún grumito ni ninguna partícula que nos pueda obstruir la salida, ¿no? Vamos a agregar aquí la base. Ahí está, un poquito nada más, ¿vale? Entonces aquí está muy por debajo del máximo, ¿no? Procederíamos, buscamos su cabezal y es importante, siempre aconsejo ahora cuando vayamos a cargarlo, que tenga la boquilla puesta. ¿Vale? Eso es para evitar de pronto cualquier fuga momentánea o temporal ahí que pueda salir de gas, ¿no? Entonces ahora lo que hacemos es revisar también antes de taparlo que tenga bien las juntas, ¿vale? Que sea aquí la junta más importante, esa junta grande, que esté limpio el cabezal. Y lo que hacemos es aquí ajustarlo, no hace falta ahora apretarlo aquí de sobremanera, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es cargarlo. Buscamos su cargador. Ponemos la pipeta y empezamos a enroscar aquí. Justo antes de romper la pipeta, justo antes no, antes de llegar a romper la pipeta, lo que vamos a hacer es dirigir la boquilla siempre o hacia el fregadero o hacia la basura, ¿vale? Por si acaso, si llega a haber alguna fuga, así fugaz, digamos, de líquido, no manchemos ni hagamos un estropicio por ahí, ¿no? Entonces, aquí lo que hacemos es enroscar bien, apretar, y lo que hacemos es escuchar cómo se inyecta el gas dentro de la botella. Al soltarlo se va a escapar un poco de gas que queda en la pipeta, entonces no se asusten, es sencillamente un poquito de gas. Normalmente se libera por un agujerito que tiene el cargador. Tenemos una carga. Antes de añadirle la otra, agitamos la botella, el sifón. Y eso es lo que nos facilita la disolución de ese gas dentro del líquido que con el que vamos a hacer la espuma, ¿no? Vamos a meter una segunda carga. Ahí está. Aquí está, tiramos la carga. Y como yo he agregado muy poca base, le voy a agregar una tercera carga. De entrada sé que la necesita. Si tuviese un poco más de base, lo que hago, le agrego 2 cargas y hacemos una prueba en un plato. Siempre en un plato de marca, ¿no? Un plato aparte. Si vemos que la consistencia no tiene casi volumen, le agregamos una carga más. Si no, pues sencillamente con 2 cargas pues tendríamos también suficiente. Le voy a agregar una tercera. Sacudimos bien para que se mezcle. Y otra cosa importante siempre, vamos a quitar la tercera carga. Una cosa muy importante siempre es agitarlo, ¿vale? Agitarlo así boca abajo. ¿Para qué? Para que toda la base se vaya a la parte de abajo o cerca al cabezal, ¿no? Entonces así de esta manera se acumula, el gas que no está disuelto se acumula en la parte de arriba. Y cuando accionamos la válvula, el gas al querer salir arrastra el líquido, ¿no? Y va formando la espuma. Entonces es importante siempre que el líquido sea aquí en la parte de abajo. Y ahora lo que vamos a hacer es una prueba en un plato de marca, un plato aparte, para ver qué consistencia tiene nuestra salsa. Ahí está, una vez tenemos la prueba, ya podemos proceder al emplatado. Y aquí tendríamos nuestra espuma. Entonces, que queremos mantenerla un poco más de tiempo en el frío, la metemos en frío, ¿vale? Y nos puede durar bastante tiempo, un par de días, unos 3 días, en el frigorífico, con las cargas puestas. Lo ideal sería, si no lo vamos a utilizar en el momento, sería cargar la botella, taparlo y dejarlo en frío sin cargar el gas. Y cuando ya lo vayamos a utilizar, lo sacudimos muy bien, le agregamos las cargas y utilizamos y hacemos nuestra espuma, ¿no? Bueno, ya hemos terminado el ejemplo, entonces, ¿qué seguiría, no? Seguiría el vaciado de la botella, ya por completo. Supongamos que yo he terminado ya de emplatar o he agotado ya mi espuma, ¿no?
Entonces lo que me iría al fregadero o a la basura y vaciaría por completo toda la carga. Entonces, hasta que notemos que deja de salir gas. Vale. Entonces, una vez hemos aligerado la presión dentro de la botella, ya podemos soltar el cabezal. Queda un poquito de gas y ya está. Soltamos el cabezal y ya procederíamos a limpiarlo muy bien. ¿Vale? Algunas preguntas que me hacen en el curso de vanguardia, ¿no? Los alumnos del curso de vanguardia. Y es, primero, ¿de qué puede hacer espuma? Pues prácticamente de lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que la base sea líquida, ¿vale? Lo puede hacer una crema de setas, puede hacer una infusión dándole un poco de cuerpo con agar-agar, pero es prácticamente la base que ustedes quieran, ¿vale? Con cualquier sabor, siempre y cuando sea fina, esté muy bien triturada, muy bien emulsionada y además esté colada, ¿no? Y después también tenga un agente que le dé cuerpo, o sea, lo que les decía antes, un gelificante, una fécula, un espesante, ¿vale? También venden en el mercado algunos productos ya mezclados para espumas frías y espumas calientes, ya específicos. Entonces con esos productos sencillamente lo que tenemos es que agregar la proporción que nos indican y directamente si vamos a hacer una espuma caliente, una espuma fría, si tiene un poco más de cuerpo, un poco menos de cuerpo, nos indica una proporción. Lo mezclamos y nos olvidamos ya de hojas de gelatina, de agar-agar y demás, ¿no? Y lo utilizamos. Las espumas calientes, o sea, ¿cómo podemos mantener las espumas calientes, ¿no? Entonces, una cosa importante sería, pues una forma sería en el baño María. O lo otro es agregando directamente la base en caliente, ¿vale? Y manteniéndola, pues otra vez, o en baño María, o en el caso si tuviésemos una botella térmica, pues sería mucho mejor, ¿no? Pero en un poco de agua caliente, nunca más de 60 grados centígrados. Primero porque para no aumentar demasiado la presión del sifón, dentro del sifón, y porque pues, no nos interesa una temperatura más alta, ¿no? Entonces, en el caso de hacer una espuma caliente de patata o cualquier otra base, a 60 grados centígrados al servicio estaría perfecto. Entonces, otra pregunta importante ¿es peligroso? O sea, hay que tener en cuenta que estamos trabajando con una presión alta, ¿no? Estamos hablando de una presión de casi 5.5 bares, que es bastante alta, pero el aparato, o lo que es el sifón, está diseñado para soportar ese tipo de presión. Entonces, cuando está cargado, el cabezal es prácticamente imposible de abrir. Entonces, así lo que tenemos es... No corremos el peligro de abrirlo con tanta presión dentro, ¿no? Que podría salir volando el cabezal o lo que sea, ¿no? Es prácticamente imposible soltarlo. O sea, yo puedo hacer toda la fuerza que ustedes quieran aquí para abrirlo y no podemos abrirlo. Entonces, por eso no es peligroso. Es importante también, después de usarlo, ¿no? Vaciarlo, ¿no? Vaciarlo muy bien y después enjuagarlo y lavarlo bien en toda su ranura, ¿no? Que la higiene. Otra pregunta es para almacenarlo, lo que les decía antes, ¿no? Una vez esté bien limpio todos los recovecos con las escobillas, lo secamos muy bien con un poco de papel y guardamos siempre el cabezal por separado, ¿no? El cabezal y la botella por separado. ¿Para qué? Para que no acumulen humedad y por ende pues no acumulen malos olores, fundamentalmente. Esas serían pues las preguntas que normalmente me suelen hacer en el curso de vanguardia. Y hemos terminado por hoy. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, dejarla en el apartado de comentarios que yo personalmente se las contestaré, se las responderé. Si también quieren obtener, digamos, información o material adicional y exclusivo, inscribirse en la newsletter de la página de la escuela o en el link que les aparece debajo del vídeo, que van a recibir, pues como les digo, material exclusivo, ¿no? Y pues nada, eso ha sido todo por hoy y pues muchas gracias y hasta la próxima.